martes que tenemos de regalo. Lo habíamos adelantado en nuestro consultorio de habilidades emprendedoras con Mauro. Hoy nos meteremos en un tema muy importante. Un tema que está presente ahí, que a medida que vas hablando con distintos emprendedores te dicen, y me da miedo. El temor está siempre. Mauro, querido, te saludo. Como todos los lunes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Oso? ¿Cómo va? Gracias por recibirme y saludo a toda la comunidad. El miedo a la hora de emprender es el tema que nos conlleva al consultorio de hoy, ¿no? Sí, a ver, a mí me viene pasando justo en esta última semana al ir hablando con emprendedores, con clientes, amigos, colegas y a veces uno nota ciertas tendencias en ciertos temas y me pareció interesante hablar de esto porque es un tema a veces por ahí un poco tabú, si se quiere. O sea, la gente no suele hablar tan abiertamente de lo que le da miedo. Sí. Parece ser como una muestra de debilidad en cierto punto, o como que, bueno, tenés que ser valiente, el coraje, ir adelante. Y bueno, el miedo está ahí por algo. O sea... Y parece que ser coraje está asociado a ser emprendedor. Que no puedes ser emprendedor con temor o con miedo, digamos. Como que te la tenés que bancar siempre, ¿viste? Te la tenés que bancar, te la tenés que jugar, pero el miedo cumple una función. O sea, si algo te da miedo es para escucharlo, es para atenderlo. Si te da miedo que tu familia se quede sin comida o sin ingresos, es como para evaluarlo y tenerlo en cuenta. Tampoco es para que el miedo nos controle, tampoco es para que nos paralice, pero en definitiva es algo que lo tenemos que evaluar. Y si tenemos que hacer una especie de ranking así, o lo más pedido, lo que está arriba de todo, ¿a qué le temen más los emprendedores? Y a ver, en principio uno podría pensar en que el emprendedor lo que más miedo le da es la parte económica, de fracasar económicamente, de que su familia no tenga para comer, de quedarse sin ingresos. De quedarse sin ingresos, de no tener para vivir. Pero cuando hablas con los emprendedores en el día a día, en la realidad, si bien eso es un miedo y existe, no es tan fuerte o no es lo más primordial. Lo más primordial suele ser el miedo al fracaso, y ahí de nuevo lo mismo, no al fracaso desde lo económico, sino a que te vaya mal en el proyecto. En definitiva, somos sociales. Que no pegue la idea, que no digan, che, qué bueno que está, cosas así, ¿no? Claro, exacto. O sea, como seres sociales que somos los humanos, nos importa mucho la opinión de nuestro entorno, la opinión de nuestros amigos, de nuestros familiares, y que la gente no crea en nuestro proyecto, que no nos vean yendo bien, porque también hay que tener en cuenta que los proyectos llevan su tiempo, necesitan etapa de maduración, necesitan mucho trabajo, y al principio es como un bebé aprendiendo a caminar. Te vas a caer 1000 veces, te vas a golpear, te vas a romper y la gente te va a ver haciendo eso. Claro. Y ese miedo a no dar la talla, en definitiva, en cierta medida, creo que es uno de los miedos más frecuentes que se ve en emprendedores. ¿Y cómo hacemos para lidiar con ese miedo? Que es la pregunta de millón. Sí, a ver, yo tampoco soy súper psicólogo ni especialista. Obviamente que cuando el miedo es muy grande y llega a niveles de pánico, obviamente que hay que buscar ayuda profesional. Pero mientras el miedo sea algo normal dentro de los parámetros controlables, acá lo importante es entender que el miedo como emoción básica nos está pidiendo algo. O sea, todas las emociones básicas en definitiva tienen algo que nos piden a nosotros. Hay algo detrás de eso. Hay algo detrás que necesitamos atender, como una especie de demanda que nos hace esa emoción. Y en el caso del miedo, la demanda es la preparación. Cuanto más preparados estemos, cuanto más atentos estemos, cuanto más trabajo previo hagamos para paliar ese miedo, mejor aún. Entonces, en el caso particular del miedo a fracasar, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y tomarse un rato en tomar nota, en escribir situaciones, visualizar situaciones, imaginarse en el momento. O sea, no tanto, que también es algo bastante frecuente en el emprendedor, esto de alucinar que me va a ir bien. No, a ver, pongamos los pies sobre la tierra, hagamos un plan, hagamos los pasos que tenemos que hacer, evaluemos cómo son los distintos escenarios y pongámonos en la situación concreta, contante y sonante, decir, estoy fallando, no por un tema de atraer lo negativo, como algunos también pensarían, sino de decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que me pueden decir? Porque en definitiva, cuando tengo miedo, lo que estoy haciendo es, estoy interpretando o estoy prediciendo un futuro negativo. ¿Sabés que eso también es trasladable a otros aspectos de la vida que no es solamente el emprendimiento? Porque pensaba, ayer hablaba con un amigo que me cuenta que se muda. Y se muda a un barrio que él no conoce, y él vino de hace unos años a Rosario, pero hay partes que no conoce. Y me contaba que hacía un acuerdo con un dueño directo. Entonces él solo me decía, total, lo peor que me puede pasar es que no me guste y que
nada, no tengo que romper ningún contrato, no estoy atado a nada, simplemente a la palabra y a contar mi experiencia. Y creo que también esto que vos decís, de plantearse cuál es el peor escenario, sobre todo para tenerlo ahí presente, y que no haya un peor escenario que el peor escenario. Porque muchas veces el peor escenario no es tan malo como queremos internamente, ¿no? Sí, y sobre todo esto de dejar a la libre imaginación. Si Claro. yo no le pongo un escenario concreto, no lo veo concretamente, pienso, bueno, fracaso. Y ya pienso en fracaso y pienso en lo peor posible. Sí, voy total. a terminar como un pordiosero en la calle, olvidado por todos mis seres queridos. Claro. Y en realidad es muy poco probable que eso pase. Claro, claro. Lo más probable es que, bueno, el emprendimiento demore más tiempo de lo que nosotros pensábamos que iba a demorar. El contexto Que no el sea contexto favorable. no ayude, que, digamos, cuestiones de política, cambios en la economía. Hay miles de motivos por los cuales los emprendimientos obviamente o fallan o se demora su crecimiento. Está bueno lo que pregunta Rocío, acá y te lo traslado, Mauro, a ver si tenemos una respuesta. ¿Cómo hago para no desconcentrarme de mi emprendimiento mirando otros que son parecidos y creyendo que ahí está la realidad? Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Bueno, ahí está hablando un poco de lo que sería el miedo a la competencia, el Sí. miedo a que los competidores me destruyan, el miedo a que... Es un tema súper interesante Sí. el de los competidores. Mi respuesta es, si das un buen servicio, si vendes un buen producto, si estás concentrado en tu cliente y estás con el 100% de tu energía enfocada en satisfacer a tu cliente, Sí. la competencia es secundaria. No digo que no hay que mirar al competidor, hay que mirarlo con disciplina. Claro. Hasta uno puede decir, me voy a tomar 15 minutos por día, 1 hora por Sí, semana en sí, analizar los competidores. A ver qué están haciendo. Previamente me hago la idea de que lo voy a hacer de manera fría, calculada, voy a ver lo que están haciendo. Si hay alguna idea interesante de la cual inspirarme, la voy a aprovechar. Pero después el 99% del tiempo restante tiene que estar enfocado en el cliente. Diana, en otro de los mensajes, dice, interesante, sobre todo lo que dijeron al principio, en esto del miedo a que no sea un éxito, y encontrarte en ese camino a gente que va hablando, ¿viste? Porque vos, mientras estás desarrollando el proyecto, llevando adelante tu bien, tu servicio, están los que opinan bien y están los que opinan mal, y muchas veces los que opinan mal te pueden jugar en contra de ese estado de ánimo que creo que necesitas para llevar adelante la cuestión lo mejor posible. Y ahí el miedo a que tu idea no guste. Mucha gente tiene miedo a contar su idea porque le pueden decir que no está buena. Mucha gente tiene miedo de llevar adelante el proyecto, de ejecutarlo, de salir de su cerebro, en definitiva, de su cabeza, y que el proyecto vaya a la realidad. Porque claro, mientras el proyecto está dentro de mi cabeza, mientras está en mi imaginación, es todo perfecto. El día que lo saco a la calle, el día que lo expongo, el día que hablo con 1, 2, 10 personas, le cuento mi idea, me dicen lo que opinan, ahí ya empieza a ser una realidad. Entonces, en ese sentido, es una traba también. Y hay que ser cuidadoso también con cómo esas opiniones te penetran, si se quiere, digamos, cómo qué tan influyentes son, porque, digamos, yo puedo trasladar esta experiencia a Comunidad Fan de decir, bueno, cuando empezamos era, pero no sé, los dueños de otra radio decían, no, porque el oso se va a hacer la radio a su casa y vamos a ver cuánto dura. Y después a medida que va pasando y ahora aparecen las pantallas, ¿qué están haciendo ahora con la pantalla? ¿Por qué no hacen una radio como las demás? Y yo creo que ahí hay una cuestión de que uno tiene que relativizar esas opiniones, que si bien tienen que ver con colegas o con dueños de otra radio, quizás es gente que se quedó en el camino, quizás es gente que no lo puede hacer y que no lo entiende, y que una manera de competir es esta, la de descalificar con la opinión a otro. Totalmente, es que también tenemos que entender que cuando una persona opina, no está hablando de... Si alguien opina sobre vos y sobre tu radio, no está hablando sobre vos y sobre tu radio, está hablando sobre la misma persona que opina. La gente opina desde su historia, desde lo que conoce. Una opinión es casi una confesión de lo que uno piensa, de lo que uno le pasó. Entonces, si alguien viene y te dice, vas a fracasar, en realidad está pensando en su historia, en sus fracasos, en sus cosas que le pasaron y no en vos. Porque no te conoce lo suficiente como para predecir. Ivana dice, mucho pasa por controlar nuestros pensamientos en cuanto a lo que estábamos diciendo. Ahora, volviendo a lo que vos decías, Mauro, ¿qué tan mal tenés que estar para que cuando alguien te cuente una idea vos le digas, no, vas a fracasar? A ver, hay de todo. Es muy duro contarle a alguien algo y que te tire mala onda en esa... Vos disculpame que yo sea sincero con vos, pero esto me parece que es una mierda.
Es duro ese Sí, tramo. a ver, hay de todo y yo creo que los extremos siempre son peligrosos porque también, así como está la gente que te dice lo tuyo prácticamente es una porquería y vas a fracasar, también hay gente que con ánimo de darte buena energía te dice eso está genial. Dale para y a adelante. lo mejor realmente no era una buena idea. Entonces, en este sentido también, al momento de escuchar opiniones, las únicas opiniones que importan son las de tu cliente. Para más información, consultas o quieren charlar con Mauro, lo siguen en Instagram, @habilidades_emprendedoras. Un placer como siempre. Gracias, Oso. Y Mauro saludo a la Sadu comunidad. ha estado aquí con nosotros conectado. Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas.